Poder en tus manos. Bien informado, eliges mejor. De México. Más largo el cargo, pero igual vamos a conversar con Flavia esta noche. Soy Jesús Vélez, esta es Capital, donde tu opinión importa. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Jesús, de estar aquí. No, el gusto es mío, en verdad, sobre todo porque cada vez que hablamos de estos temas, siento que hay una reacción positiva en la audiencia sobre cómo deberíamos empezar a tomar las riendas como nación de nuestro propio proceso democrático, porque mucha gente, y hasta ahora hay algunos, que consideran que el factor democrático es responsabilidad de políticos, responsabilidad de autoridades, responsabilidad de una persona que está 4 o 5 años arriba. Y no, de eso tenemos que empezar a empujar el coche todos nosotros. Pero creo que el coche más exclusivo es justamente el partido político aquí en el país, que no abre fronteras, que no establece lineamientos claros, que se llena de figuras populares o populistas y que eso no ayuda en nada al fortalecimiento justamente de esta figura. ¿Es un problema peruano? ¿Es un problema latinoamericano? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Perú es un excelente caso de estudio para una sociedad que no quiere tener partidos políticos. Yo no creo que la democracia sea una responsabilidad solo de las élites políticas, de acuerdo. De los académicos o de los políticos en sí. La democracia es responsabilidad de cada uno de nosotros, de lo que nosotros queremos como sociedad y de la manera que elegimos tener o no tener determinadas instituciones. Yo creo que Perú, o alguien en Perú, decidió hace algunos años que iban a hacer todo lo posible para no tener partidos políticos. Ahora, yo no concuerdo contigo de que no hay partidos políticos. Hay pocos, en verdad. Yo no concuerdo contigo de que hay pocos partidos políticos en el Perú. Tu opinión me importa, adelante. ¿Por qué? Porque un partido político es, cito textual, todo grupo político que compite en elecciones y que hace que sus miembros accedan a cargos de representación popular. Eso lo dice la literatura, lo dicen los principales especialistas y eso es lo que entendemos como partido político. Por tanto, puedes tú no querer llamarte partido político, puedes tú hacer algunas leyes para tener algunos pseudos movimientos regionales, pero si tú piensas lo que es un partido político, todo grupo de personas que compiten en elecciones, claro, esas cosas que llamamos movimientos regionales o esas cosas que llamamos franquicias, sí, claro, o esa cosa que tú llamaste recién, ferias con etiquetas, eso está bien para alguien que no utiliza los conceptos, pero cuando conceptualizas te chirría, no sé si se entiende, te hace ruido, porque en realidad lo que tienes son partidos políticos. Ahora, yo creo que un mal de América Latina, no solo del Perú, es creer que los partidos políticos son solo de una manera. Yo le llamo el mito del partido de integración de masas. Todos estamos buscando tener partidos apristas. Claro. Eso es solo un modelo. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que dentro de lo que uno puede pensar, claro, si partimos de un concepto general, son muchos los que van a encasillarse bajo ese parámetro de agrupaciones políticas que participan para postular cargos públicos. Grupos políticos. Pero si lo vamos ciñendo a las condiciones de un partido político propiamente dicho, hablamos de elecciones internas, cosa que no hay aquí en el país. Hablamos de una sucesión de cargos que no hay en el país. Hablamos de figuras que se tiran para atrás, que no hay en el país tampoco. Y tampoco las hay en otros. No es una característica solo del Perú. Pero son grupos políticos que compiten en elecciones. Son partidos políticos. Lo que tienen son estructura diversa, nivel de institucionalización diverso, nivel organizativo diverso. Pero si te das cuenta en la definición, no te dice que un partido político es aquel que tenga un determinado tipo de estructura o que utilice un determinado mecanismo de selección de candidatos. Dicho esto, yo no estoy diciendo que los partidos políticos en el Perú, movimientos regionales o movimientos nacionales o los 14 que tienen etiqueta nacional, sean perfectos. Yo no estoy diciendo que sean los mejores del mundo mundial. Lo que estoy diciendo es que estamos haciendo todo para no tener partidos fuertes. Claro. Y el diseño institucional, el sistema electoral peruano, contribuye a que tengamos partidos débiles. Y varios, que es uno de los problemas también. No, varios no importa. Yo sí creo que importa el hecho de varios. Pero ¿y tú quién eres para decir que cuántos tiene que haber? No, digo, es mi opinión importa. Claro, pero tu opinión importa como la de aquellos que dicen que tiene que haber cuán fragmentada esté la sociedad. Es que creo que ahí viene un problema. Porque cuando hablamos de la fragmentación de cómo queremos las cosas y todo el mundo comienza a lanzar estas necesidades controladas en campaña, cuando en verdad no son diferencias o no son, no sé, pues, personalidades o simplemente no son rubros o
son partidos que apuntan a nada, son partidos que apuntan simplemente a estar. Muchas de las declaraciones aquí en la radio, en medios, es denme la oportunidad y voy a aprender a hacerlo. O déjenme entrar y voy a hacer tu voz. Sin una estructura previa, sin una idea de qué es lo que va a solucionar, sin siquiera ser representativo de una comunidad. O sea, eso es un poco para mí el desdén de todo esto. Okay. Que en la fragmentación se generan oportunistas también, que en ese caos colectivo que se llama despreocupación política, aparecen estos puntales que aprovechan la desconfianza, aprovechan la ignorancia, aprovechan todo lo demás para meterse. Pero ahí están mezclando un montón de cosas en la misma bolsa. Claro, pero es un poco eso. O sea, 14 partidos en una misma bolsa es una mezcla. ¿Sabes cuántos partidos tiene España? ¿Cuántos partidos tiene? 4.690 partidos. Pero todos no postulan a la... Todos postulan, pero no todos tienen representación. El sistema electoral te reduce la cantidad de partidos. Lo que tú no puedes es prohibir partidos políticos. Lo que tú puedes es mejorar el nivel de requisitos que tiene que cumplir un partido político para tener representación. Que tiene que tener un partido político que recibe financiamiento, pero como aquí no recibe financiamiento, entonces no le puedes exigir eso. Claro, de hecho, se está justamente buscando eso, que haya Es que no hay democracia que pueda funcionar sin que el Estado le dé dinero a los partidos. ¡Ah! Estoy diciendo algo terrible. No, está diciendo algo que es realmente cierto y que es lo que estamos empujando con la campaña del poder en tus manos. Estamos ahí en perfecto... Tiene que decir, porque así controlamos todo. Claro. Vamos con una llamada antes del corte, 212-5353-0800-24802. Esto es Capital. Hola. Aló, Jesús. ¿Qué tal? Samuel de Ate. Samuel. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Te escuchamos. Mira, hoy están hablando, el tema es interesantísimo, pero ya al grano, Jesús, lo que pasa es que la política proviene de dos vocablos griegos, poli, para decir bastante, ética, bastante moral, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los demás ya, la agrupación, la integración serían las formas ya. Lo que pasa es que lo que acá en Perú estamos practicando es la politiquería. O sea, quiere decir que politiquería no tiene ética, nada. Entonces, lo que sí no me extraña, es que pocos partidos, digamos, que hacen la politiquería, si creen que, digamos, agrupándose entre conocedores del tema, es un partido político, pero lo que pasa es que para ser un buen político, en primer lugar, tiene que ser un temeroso, verdaderamente temeroso de tus principios, velar por tus principios. O sea, que tratar de sostener tus principios, entonces, con eso sí podemos construir un partido político. Y hay uno solamente, mira, para darte una pista. Sí, rapidito, porfa, Samuel. Mira, yo propongo y que en el Perú solamente hay uno que puede tener esa ética. Ahorita está en PREPAP. Es PREPAP y es el FREPAP. Con Augusto y Molina. Acérquense y a él consulten todo porque él es sabio de los sabios y el más inteligente. Muchas gracias, Samuel, muy amable. 212-5353, teléfono de Capital. Hacemos una pausa y luego seguimos con esta conversación respecto a cómo fortalecer la democracia interna de un partido. Cuando hablamos de democracia exigimos condiciones entre los partidos políticos para que sean claros también en el momento de campaña y en el momento de carrera política. Con eso hablemos aquí en Capital. Seguimos aquí en Capital, donde tu opinión importa. Estamos en el marco de la campaña El Poder en tus Manos. Recuerda, síguenos en Twitter, Facebook y otras comunidades en Internet a través del hashtag El Poder en tus Manos. Fuerte palabra, hashtag. Hay gente que tiene esa terminación para la política también, ¿no? La gente, por alguna extraña razón, se ha forzado a sentirse apolítica, no involucrada. Siempre aparecen estas opiniones de ¿qué te parece la política? No, me llega la política, no quiero participar de ella. Y es un error fomentarlo, porque al final todos los seres humanos deberíamos tener una participación activa en política, desde informarnos o participar o tener línea de carrera. Y es algo que quería conversar con Flavia ahora respecto a la carrera política, porque parte del fortalecimiento de un partido político implica que todas sus bases tengan una proyección en carrera, que hayan trabajado cierto tiempo en comunidades, en alcaldía, en gobierno, y que aspiren a un poco más. Y eso aquí en el país no lo tenemos mucho tampoco. ¿Cómo estimulamos carrera política? Estimulamos carrera política cuando generamos incentivos para tener partidos fuertes. Tenemos un sistema electoral que penaliza la idea de partido fuerte y tenemos un electorado que cambia mínimo en un 50% desde 1978 hasta el 2010, que son mis últimos estudios para el Perú, en 50% su voto de una elección a otra.
Es decir, el electorado peruano, según los datos a nivel legislativo que nosotros manejamos, ha cambiado su voto, la orientación de su voto, de una elección a otra en un 50%. Esto significa que el Perú tiene un alto nivel de volatilidad. Podés tener dos lecturas de esto. Claro. Una es que la gente hace evaluaciones. Entonces, evalúa a quien eligió en una elección, no le gusta y lo penaliza y elige a otro. Esa es una elección bastante optimista, digamos, sí, claro, porque habla de un voto muy razonado y muy informado, sí, claro muy interesado. La otra lectura es que cambia de canal como del corazón, digamos, es decir, da exactamente igual, ¿no? Claro. Y esta es una lectura muy pesimista y es una lectura bastante dominante en la literatura. Lo que pasa es que tiene que haber una consecuencia del voto, es decir, si una persona sufraga, vota y escoge, Radio Capital. Aquí en el país siempre se acostumbra, ya lo escogí, van a pasar 5 años hasta que me vuelvan a preguntar mi opinión para que salga el otro. Pero no hay un tema de defensa o de cohesión política, de creer en la persona en quien votaste. Mira, tú tienes razón en una cosa, las elecciones tienen que producir resultados. La democracia tiene que producir resultados. Si la gente va y vota y siente que con su voto no hace cambios y no genera buenos resultados, claro, la gente se desenganta, la gente se desentiende. El problema que tenemos en el Perú, a mi juicio, es un problema de diseño institucional, de reglas de juego. Tenemos reglas que no se cumplen y las reglas que se cumplen tienen incentivos para no fortalecer partidos políticos. Aunque hicimos muchísimos esfuerzos, ¿te acuerdas en la ley del 2003? Para fortalecer partidos grandes, sí, para claro, que se hicieran mecanismos competitivos de elección de candidatos. Sí, pero de ahí pasó el tema de transparencia y con todos los escándalos que se produjeron en esa primera parte de la década pasada. O sea, no hay consecuencia respecto a lo que uno formula tampoco. ¿Cuál es, antes de la llamada, describe a la gente el diseño que mencionas? O sea, ¿cómo estamos diseñados en el tema de democracia, partidos políticos? Voy a ser políticamente incorrecta. Dale, tu opinión importa. Pero la opinión de la gente también importa. Entonces, lo que a mí me llama muchísimo la atención, que la gente crea que un determinado diseño institucional le da más derechos, como es el del voto preferencial, claro, cuando en el mundo mundial, no sé si se dice esta frase, no, es bastante si joven se entiende, aquí, sí. En el mundo mundial, precisamente ese diseño institucional penaliza los buenos resultados en términos de fortalecimiento de partidos. Entonces, yo cuando escucho a un peruano diciendo no tenemos partidos fuertes, yo los miro y le digo, pero ustedes eligen, porque ustedes están... Hay una encuesta que hemos visto en esta última semana que el 67% de los peruanos señalan que creen que el voto preferencial es mejor que otro sistema. Y en la experiencia comparada, el voto preferencial precisamente es lo que genera pocos incentivos para partidos fuertes, claro, carrera política, política programática, ¿no? Claro, hay muchos descuidos en todas estas fronteras. Al señalar simplemente por quién quiero votar en un partido que es débil y que los recursos no son iguales, quien tenga más publicidad también saldrá. Personalizas la política. Exacto. No me digan que quieren programas, si están eligiendo personas. Exacto. No están eligiendo programas, no están eligiendo carrera política, no están eligiendo una cohesión. Una idea. No están eligiendo eso, están eligiendo personas, lo cual no está mal. No soy yo quien para decir que la gente está pensando mal. Lo que digo es que esto genera el sistema que tenemos. Exacto, no hay cohesión en las ideas ahí. Hola, ese es Capital, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Estoy llamando para opinar sobre el tema. ¿Tu nombre, por favor? Daniel Gutiérrez. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. ¿Sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo con que se dé dinero a los partidos políticos. ¿Por qué? Esta es bueno, esto ya se practicó incluso desde la Grecia antigua, que también se daba dinero a los diferentes participantes en cuestiones políticas, pero eso fracasó. Y para mí la solución al problema de los partidos políticos, su debilidad, radica ¿en qué? En que no están haciendo trabajo político. No están haciendo trabajo político. El único que está haciendo trabajo político es el Modalet. Ok. ¿De acuerdo? Para mí la solución es esa, señor. Hacer trabajo político. Muy bien. Nada más. Muchas gracias, Daniel. 212-5353, teléfono de Capital, 0800-24802. De ahí te voy a pedir la opinión y que nos desgloses qué significa en verdad el trabajo político, porque mucha gente puede pensar que es solo campaña. Hola, ese es Capital, buenas noches. Hola, habla Fernando de Villa Salvador. ¿Cómo está, Fernando? Tu opinión importa, adelante. Bien, un saludo para ti y para tu invitada. Una pregunta, no escuché desde el principio cómo
¿Quién es la señorita y de qué organización es? Es Flavia Ferndenberg, el apellido es un poquito complicado, pero es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Wow. Se lo tengo que decir rápido porque cuesta en radio. Para felicitarla porque la verdad que tenía que venir una persona de afuera que nos enseñe un poco más acerca de la política y que también sea la horma de zapato de Jesús Vélez. La verdad. Está bueno eso. Ahora, yo estoy tratando de hacer política, soy joven para la política, apenas tengo 32 años. Ajá. Y estoy en un condominio, tenemos una organización por varios edificios y yo soy uno de los representantes de un edificio. También soy informático y sé que en la informática tenemos input, process y output. Lo que entra se procesa y sale. Entonces yo me he dado cuenta de que de organizaciones como esta y otras de base se ha formado lo que tenemos ahora. Son la cream de la cream, pero el input ha sido el desagüe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para corregir las cosas? Participando como jóvenes en las bases. Y me parece genial que podamos tener todos un partido político, por más que sea pequeñito, así como el partido hacker o el partido obrero o como el partido... hay diferentes partidos que están escribiendo el partido pirata en Brasil, ¿no? Y que tenemos que empezar a formar para llegar a tener representación en el Estado, pero en el Perú todavía no sé, la gente parece que no lo entiende, nos da asco a la política. Muy bien, gracias por lo dicho, mi estimado, muchas gracias. A ver, ¿qué le decimos a Fernando? Mira, Fernando, hay una nueva manera de hacer política y si eres informático te recomiendo que vayas a mirar cómo hacerlo. Es la Wikipolítica. Radio Capital. Ahora mismo en México, con la autorización a la presentación de candidaturas independientes, un grupo de jóvenes han creado una candidatura independiente que de la nada consiguieron poner un diputado estatal. Y en muchos países de Europa e incluso en Argentina también ya existen partidos en la red, partidos que no tienen militantes, partidos que no hacen trabajo político en las bases, que hacen trabajo en la red y la gente manifiesta, discute, delibera a través de la red. Es un poco el segundo paso, ¿no? O sea, porque antes ya teníamos el tema del hacktivismo, que era bastante fuerte, pero que no tenía un norte porque dentro de Anonymous o de otras agrupaciones como que los puntales políticos o sociales estaban muy separados del troleo o del ataque. O sea, el caso Anonymous tienes una enorme perspectiva de congruencia social, visión política, pero también tienes lo otro, que es un poco lo que espantaba a la gente respecto al nombre Anonymous o hackers. No, claro, ahora, esto no. Es ahora no, ahora hay una división que ha agarrado este modelo y está apuntando a ello, al protagonismo político. Están construyendo política desde las redes, utilizando las redes sociales como un instrumento, no como un fin. Exacto. ¿No? De eso se trata también un poco, el reenfoque de cómo tiene que ser la democracia así de participativa. Mira, en las sociedades del siglo XXI es cierto que en América Latina no todo el mundo está enganchado en la red, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso sí, hay una brecha digital. No una brecha digital en términos solo económicos, ¿no? No, claro. Sino en las habilidades para utilizarla. Pero hay una parte cada vez más, casi todos tienen teléfonos inteligentes y televisión en casa, sí, ¿no? Claro. Más allá del estatus socioeconómico. Entonces, yo creo que hay una pista bastante importante, una avenida, le decimos en México, una avenida bastante interesante para hacer política de otra manera. Yo realmente no estoy de acuerdo con Daniel en su afirmación de que no hay que darle dinero a los partidos políticos. Creo que si quieres partidos fuertes, claro, no es que le regalas el dinero para que lo voten a cualquier cosa, no. El Estado le da dinero, los ciudadanos le dan dinero, por tanto tú le puedes exigir. Y tenemos los mecanismos de control. Exactamente. Tenemos SUNAT, tenemos a todas las demás dependencias que ven el gasto, control bancario, todo, absolutamente. Fiscalización y transparencia. Claro. Y un colega magistrado de un tribunal electoral de América Latina un día me dijo así: querida Flavia, si nosotros le damos dinero, le vamos a exigir democracia. Y al creo, revés. claro, Es al revés. Claro. Entonces, tú no puedes exigir si no tienen incentivos para hacerlo. Si no es dinero público, es dinero privado, o dinero mal habido o dinero que no puedes controlar. Claro. Entonces tiene que ser dinero público. Cada 5 años hablamos de lo mismo, por Dios, del dinero mal habido en las campañas. Hacemos una pausa y luego seguimos con tu opinión al 212-5353 y al 0800-24-802. Esto es El Poder en tus Manos, aquí en Capital, donde tu opinión importa. Seguimos en Capital, donde tu opinión importa. Soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 de la noche y estamos en el marco de la campaña El Poder en tus Manos, conversando contigo sobre cómo fortalecer la democracia interna de un partido. Queremos tu llamada y opinión al 212-5353 y al 0800-24-802. Estamos con Flavia Frendenberg. Siempre que veo tu apellido me espanto. Freneberg.
Y cuando lo pronuncias es fatal. Sí, ¿cómo no lo pronuncies más? ¿Cómo lo digo? Freidenberg. Freidenberg. Sí, tenés una N por ahí que te está molestando. Sí, Freidenberg. Debería haber estudiado tu apellido antes de decirlo al aire. Sí. Flavia está con nosotros. Sí, exacto. Investigadora de la Universidad Autónoma de México. Hola, esto es Capital. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Con Irma de Pueblo Libre. Saludos a su invitada. ¿Cómo estamos? Un gusto. Y mil gracias por venir a explicarnos sobre la política. Gracias a usted por llamarnos. Al menos que aquí en nuestro país ahorita está bien difícil de entenderla. Yo, por ejemplo, sé que hay democracia, pero la democracia no la están llevando como debe ser los políticos actuales. La han manoseado demasiado. Casi los partidos que hay, creo más o menos, que están así formados, habrán 5, porque el resto son grupos que se presentan solamente para el momento de las elecciones y después desaparecen. Aparte que la mayoría de los políticos que han entrado y han buscado un sitio, ya sea en el Congreso o en otros ambientes del gobierno, han entrado con unas ideas, pero a la hora de estar en el ¿cómo se llama?, en el gobierno, se olvidan y entonces el ciudadano queda completamente desilusionado, porque no hacen las cosas como habían planificado. Entonces, ¿cómo se puede creer en la política si nos engañan de esa manera? Es lamentable que está sucediendo en nuestro país. Los partidos políticos se han malogrado demasiado en estos últimos años. Ya el origen con que se formaron ya se acabó y es lamentable porque entonces ya no se puede creer en una política en este momento. Gracias. Gracias, Irma. Bien fatalista, ¿no? Pero es un poco la visión que tiene la mayoría de gente aquí. Pero Irma es una ciudadana del siglo XXI, recién lo hablábamos, Jesús. Sí. Que está haciendo crítica con políticos del siglo XIX. Y ese es el problema que tenemos en América Latina. Tenemos una sociedad mucho más avanzada, mucho más realista, mucho más directa, y políticos que siguen haciendo política como en el siglo XIX. Y se tienen que adaptar, tienen que incorporar nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, no puede ser que en Perú no haya más mujeres en la política. Es una vergüenza que hoy por hoy existan techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes para una mujer que quiere hacer política. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar los mecanismos de control. Irma, la próxima vez que elija un partido político, contrólelo. Si le hacen bien las cosas, si prometen algo y usted está de acuerdo, benefícielo con el voto y lo premia. Claro. Y si no, le castiga y así cuando terminen de castigar a uno y otro en las urnas, no estoy llamando a otra cosa, ¿no? Claro. Y usted obsérvele, incrépelo vía Twitter, incrépelo vía Facebook, mándele carta, participe, discuta. Es la única manera. Claro. El tema está en que cuando estos políticos hacen mal la política, el ciudadano lo tiene que castigar en las urnas. Claro, no, y de acuerdo con eso, si lo vemos básicamente con el flujo normal de la política, que para eso es, igual durante todo el gobierno uno puede seguir trabajando en el tema de auditar a un político, levantar la voz de protesta, eso está permitido, la ley lo avala. Pero para mucha gente, y acá viene una de las pocas piedras en este camino, es los resultados son muy lentos de presenciar. Porque vamos, el estar detrás de un político lanzando mensajes en Twitter, en Facebook o agrupándote para llamarlo, suele ser un proceso lento de convencimiento o casi nulo, y pasan 3, 4 o 5 años todo un gobierno y no se resuelven las cosas bajo ese mecanismo y la gente dice, esto no sirvió. Yo no sé qué edad tienes tú. 37. Bueno, entonces somos muy contemporáneos. Yo vengo a este país desde 1999 y lo estudio desde 1994. ¿Ok? O sea que no soy un extraterrestre. Estoy mirando desde como espectadora la política peruana. Desde fuera, digamos. Desde afuera adentro vengo, digamos, ¿no? Sí. Soy profesora. Como se estudia, claro. Soy profesora, vengo, participo, converso con mis estudiantes y demás, ¿no? Y lo que me encuentro es un electorado peruano, una ciudadanía peruana mucho más crítica de lo que había en 1999. Es cierto que los resultados son lentos, pero los procesos de construcción democrática son lentos. Sí, claro. ¿No? Por eso necesitamos más debate plural, más discusión, más inclusión, más gente diversa, porque la sociedad peruana es diversa. Sí. Entonces lo que necesitamos es que estas personas participen, discutan sobre la base de programas, no sobre la base de personas. Y para eso necesitamos diseños institucionales que mejoren la política programática y no la política personalista. De acuerdo con eso. ¿No? Sí.
Y acá tiene un lento despertar, digamos, que has visto tú, que tiene que ver con básicamente cómo ha sido el flujo de los medios y los espacios de discusión en la última parte de los 90, que fue nulo, que provocó que los estudiantes de esa época saliéramos a las calles a protestar porque no teníamos ningún ventilador para estas ideas. Y desde el 2000, 2001, como que recién se fueron formando estos clústeres de opinión, la llegada de Internet, como que nos dio un poco la salida, pero estamos en una generación que se ha dividido, porque hay algunos por encima de los 40, con nulo o poco expertise en el tema de comunicar sus ideas, de planificar sus pensamientos y proponerlos en Internet, y otro grupo que ha cogido Internet básicamente como una plataforma de expresión para sus propias cosas y no tanto un impulso para empujar toda una nación. O sea, falta una brújula igual. O sea, por más que tengamos la tecnología, que al final la tecnología no forma ni deforma, es inocua, tiene que haber un factor de brújula, de un norte, un imán que nos lleve a un punto que busquemos, pero no existe ahora. Bueno, pero hay que ir generándolo a través de espacios plurales. Mira, una cosa en perspectiva comparada. A Perú le pasan dos fenómenos que son únicos. Bueno, le pasan muchas más cosas que son únicas, como la comida, que es fantástica, ¿no? Pero digamos, dos que puedo llamar la atención ahora. Uno tiene que ver con este alto nivel de volatilidad electoral, de cambio en el comportamiento electoral de la ciudadanía. El segundo es la desconexión entre los partidos a nivel nacional y los partidos a nivel local. Un partido político es una correa de transmisión. Acuérdate del conflicto en Moquegua. ¿Qué era lo que pasaba? Y era que las élites locales no tenían vínculos con las élites nacionales. Un partido político tiene que conseguir, no sé si se entiende esta expresión, coser las demandas de la ciudadanía en el territorio. Claro. Lo que no tenemos en Perú son correas de transmisión nacionales. Cuando estás a nivel local, tenés mini reinos locales. Mini feudos, sí. ¿No? Mini feudos. Sí. Pero no tienen esta correa de transmisión, la posibilidad de hacer carrera política, claro. Pero no solo carrera política, la posibilidad de llevar demandas locales a nivel nacional. Y a la inversa. La implementación mancomunada, la unificación de regiones. Lo que tienes es múltiples demandas, y lo que te falta es un agente de agregación de demandas y de intereses. No quiero hablar con palabras difíciles porque quiero que la gente me entienda. Sí, claro. Lo que necesitamos es algo que cosa las demandas de sociedades plurales, diversas, en un país que ha sido excluyente. Excluyente con las nacionalidades, excluyente con las mujeres, excluyente con el que era distinto. Había una hegemonía, un grupo que era hegemónico, blanco, cara, ¿no? Occidental, que impuso sus valores al resto de la sociedad. Hoy eso ya no se come, eso ya no puede ser así. Pero lo que tenemos que hacer es generar mecanismos que permitan integrar la diversidad territorial, nacional, social. Y para eso necesitas partidos fuertes. Y propuestas de la sociedad civil también. Claro, y una sociedad empuja la necesidad. Claro, necesitas una sociedad civil que esté controlando, ¿no? Exacto. De eso se trata un poco las conversaciones de Poder en tus manos. Jorge Chávez está con nosotros para más opiniones en la calle esta hora. Jorge. Gracias, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches. El Poder en tus manos, una secuencia de Capital a nivel nacional. ¿Cómo fortalecer la democracia interna en los partidos políticos? La pregunta que estamos formulando. Y un amigo taxista que ha seguido de cerca la intervención de tu invitada, muy interesante, por cierto. Jesús, señor, buenas noches. Bienvenido a Capital. A ver, en resumen, señor, ¿cómo se fortalece la democracia interna en los partidos políticos por usted? Buenas noches. Ante todo, tiene que haber mucha transparencia en cada competidor, en cada político, porque muchas veces no hay esa transparencia que se requiere, y nosotros, el pueblo, nos sentimos muy decepcionados de cada uno de ellos. Porque hoy en día ya no hay políticos, hay, mejor dicho, hay gente que le gusta llegar al poder simplemente por ir en busca del dinero, llenarse las alforjas para ellos y el pueblo. Es la percepción que se tiene, ¿Para usted? De todos en general. Por eso le digo, ya no hay políticos ya se han ido ya. Acá simplemente hay personas ambiciosas a ocupar el poder para poder sacar plata. Eso es lo único. Muchas gracias. Opiniones entonces, Jesús, a esta hora de la noche regreso contigo en Capital a nivel nacional. Tu opinión importa. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos a una pausa y luego vamos a escuchar la respuesta de nuestra invitada sobre este punto también, el tema de cómo vigilar los factores de transparencia en este proceso. Tu opinión importa luego del corte. Aquí en Capital estamos en la campaña El Poder en tus manos. Este es Capital, donde tu opinión importa, y estamos con Flavia Freidenberg. Lo tenía que decir. Del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y hablando en El Poder en Tus Manos del fortalecimiento de los partidos políticos y no solamente eso, sino también de nuestra propia participación política. Ten en cuenta que parte, o casi toda esta conversación tiene que ver con engranajes de participación, tiene que ver con la parte social, con los ciudadanos que necesitamos prepararnos para poder generar necesidades reales y tener representatividad en un gobierno que pueda solucionar las cosas y que en base a su trabajo podemos auditarlo y nosotros también mantener su permanencia en un gobierno o simplemente cambiar informándonos previamente a otra propuesta más en base a nuestra participación política activa. No es simplemente que cada 5 o 4 años o cuando hay un referéndum o lo que sea, vamos, votamos y nos largamos. Así no es el asunto si queremos que esto funcione. Y mientras más pensemos de esa manera, menos condiciones vamos a poder cambiar porque es como que cambies una decisión en tu casa siendo padre y no estás. No puedes cambiar nada si en verdad no participas de algo, si no estás metido en algo. Eso es un poco el eje central de esto. La fuerza o la fortaleza de los partidos políticos tiene que ver también con la fortaleza de percepción política de los ciudadanos. Y ahí viene un poco el asunto. 212-5353, teléfono de Capital. Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas, con Armando. Hola, Armando, bienvenido. De Chiclayo. Te escuchamos, adelante. Mire, sobre los partidos políticos, estamos entrampados por lo que ellos manejan, lo que es la... Perdón, estoy manejando. No deberías manejar mientras hablas por teléfono, Armando. Sí, ahorita me estaciono. No, gracias. Por eso le digo. Estaciónate, Armando, por favor. Como le digo, manejan todo lo que es la parte legal. Me consta de que el Jurado Nacional de Elecciones en varias oportunidades, años atrás, han mandado las propuestas que están ahorita vigentes. Sin embargo, simplemente lo encarpetan y punto, sí, igual. Desgraciadamente, se han vuelto partidos de familias o de grupos de amigos. Entonces, es un cacicazgo que existe, al menos en los partidos más conocidos. Cacicazgo. ¿No? Entonces, por ejemplo, en los estatutos son donde deben de penetrar de cada partido, deberían ser iguales, no diferenciados. Hay algunos partidos que tienen delegados como representativos y eso es lo más. Muy bien. Gracias, Armando. Vamos con otra llamada y luego las contesta Flavia. Buenas noches, esto es Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Le habla Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Le habla Carlos Fernández. ¿Cómo estás? Yo quisiera hablarle sobre el tema que están hablando, pero sinceramente, ¿ustedes creen que hay partidos políticos buenos ahorita? Radio Capital. Ahorita yo no veo ni un partido político bueno, porque el que entra siempre va a entrar, disculpen la palabra, a llenarse los bolsillos. Carlos, ¿y qué quieres tú de un partido político? Es que sinceramente no hay. No, hay nadie. Una cosa es la realidad que tú vislumbras aquí, pero ¿qué es lo que quieres de un partido político? ¿Sabes lo que quieres de un partido político? Que entre, pero para ver las necesidades del pueblo, no para las necesidades de las empresas que tiran para la minería, tiran para las empresas grandes, pero no tiran para el pueblo, pues. Muy bien. Dice todo ese presidente actual, por ejemplo, que dice que la economía crece. ¿Qué crece? La economía crece, pero los sueldos crecen. Los sueldos no crecen. Muy bien, Carlos. Gracias por tu llamada. Es parte de la lectura de la gente, pues, ¿no? Y es súper válida, porque la democracia no le está dando respuestas a la gente. Capital. Por eso, esta semana venimos a Lima, más de 1.800 politólogos del mundo mundial que hacemos estudios sobre América Latina, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que es una asociación que nos nuclea a todos, para estudiar sobre estas cosas, para encontrar mejores respuestas, para mejorar los diseños institucionales, para mejorar el sistema electoral, para mejorar las posibilidades de rendición de cuentas de la ciudadanía. Lo que la gente piense de la democracia es valiosísimo, es importantísimo. Si te fijas, nadie está en contra de la democracia. El problema está en que los actores, es decir, los partidos políticos, están utilizando la política como en el siglo XIX. Sí, claro. Y lo que necesitamos es una reacción. Y en otras sociedades esto está pasando. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿cómo reacciona la gente frente a
política del siglo XIX. La gente se junta y arma nuevos partidos políticos que no piensan solo en los intereses particularistas de esos políticos ni en llenarse los bolsillos, sino en cambiar la situación. Claro. La explicación de las candidaturas independientes en México es, te guste o no te guste, es decir, yo no estoy diciendo es lo mejor, estoy diciendo qué hace la gente cuando se agota de la manera de hacer política de los políticos tradicionales. Se presentan, crean nuevos partidos políticos, utilizan las redes sociales, crean partidos en la red, utilizan las candidaturas independientes, es decir, refrescan la política. Eso es Podemos en España. Lo que decía Carlos es lo mismo que decíamos los españoles el año pasado cuando yo todavía vivía en España. Esta gente no nos representa. Pues muy bien, señor Carlos, si esta gente no le representa, crea un partido político, si usted es buena gente, no se beneficie económicamente de la política y muestre que hay otra manera de hacer política. Es que es la única receta. Sí, de acuerdo. Y es un poco el rótulo que lamentablemente se impone en la política en el país o en varios lados, ¿no? Que cuando un político es malo, la política es mala y la política no merece una segunda oportunidad. Y esa franja, ese concepto de política se degrada cuando no debería ser así. Es como decir que la maternidad es mala porque hay madres que le pegan a sus hijos. Y mira, Jesús, cuando mucha gente dice que la política es mala, elige a dictadores. Entonces hay que tener cuidado con este discurso antipolítico. Que es cíclico, por cierto, ¿no? El tema de escoger un dictador. Y aquí hemos tenido experiencias nefastas sobre este punto. Entonces yo creo que la construcción de la democracia es una construcción diaria, cotidiana, en donde importa tanto el papel de los políticos como el papel de los periodistas y el papel de los académicos y el papel que todos hagamos para informar y para generar en un ambiente de pluralismo nuevas alternativas. De acuerdo. Vamos con llamadas. Esta hora 212-5353. Esto es Capital. Buenas noches. Hola, Jesús. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Pedro San Martín. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido. Un saludo a la señorita. Gracias. Y felicitaciones. La verdad que nos has hecho saber un poco más de política. Qué bueno eso. Gracias. Y sobre todo que das una esperanza a la nueva generación. Porque, como tú dices, hay que hacer política, pero ya con una nueva gente. Hacer nuevos partidos políticos, porque lo que tenemos ya están contaminados hasta el 100. ¿No? Y doy mayor parte a la razón a la señorita y una parte a Jesús. Jesús bien ha dicho que no cree en la política. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas dicen lo mismo, porque estos partidos que están ahorita, están contaminados hasta el 100. Yo no he dicho que no creo en política, por si acaso. ¿No? No. Yo he dicho que la gente cree que un político malo contamina la imagen de política. Eso es lo que he dicho. Eso es verdad. Los políticos que tenemos ahorita todos están contaminados. Ahora, pero Pedro, por ejemplo, para ir en base a lo que piensas, bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un grupo de jóvenes dentro del APRA lanza una propuesta que es realmente buena para el país? Por ejemplo, o del PPC, o del Fujimorismo. Y son jóvenes igual, chicos que van construyendo desde estas huestes una idea novedosa, fresca. ¿Simplemente porque son de ese partido los vamos a desestimar? Sí, ¿por qué? Ok, no, sin leerlo, sin nada, o sea... Te digo por qué. Dale. Porque ellos obedecen a la plana mayor. Y la plana mayor está contaminada. Es como tú eres profesores corruptos, coimeros. Te es natural que para aprobar un examen vas a tener que dar plata. Y se generaliza entre los alumnos, ¿sí o no? ¿Ya? No te vas a esforzar por salir adelante por tu propio medio, porque sabes que pagando vas a pagar. Pero eso es ya meterte al sistema, pues. Exacto. Y todos se meten al sistema, quieras o no quieras, si no te sacan. Te vuelan del partido y no eres nada. Muy bien, Pedro. Gracias por la perspectiva, muy amable. Entonces el problema no es de los actores, de los que participan, sino del sistema. Exacto. Y entonces lo que hay que cambiar son los incentivos perversos que tiene el sistema. Claro. Si este sistema está construido sobre la idea del que más plata tiene, más posibilidades o oportunidades tienes de competir y de ganar, pues entonces tenemos un problema con el sistema. Claro. Y habrá que transformarlo. Y habrá que generar incentivos para que la plata no sea un condicionante. Claro, pero igual, bajo ese parámetro, mucha gente se despercude del problema y dice, pues es el sistema, yo no tengo responsabilidad acá. Pero el sistema lo alimentamos nosotros. Y lo elegimos nosotros. Exacto. O sea, uno no se puede despercudir porque el sistema sea corrupto. Es como... pues me voy de la Matrix, me desenchufo la nuca y me voy. Okay. No funciona así. Igual yo soy optimista porque vengo posiblemente de dos países que están viviendo transformaciones sumamente claves en estos momentos, ¿no? Yo viví
3 años de un momento muy pesimista en la historia de España. Mis últimos 18 años fueron en España. Vi todo, vi desde lo que era ser potencia, ¿no? Sí, claro. Y estábamos en el Triángulo de los Azores. Tener un aeropuerto lleno de gente que se quiera ir, claro. Y a tener un aeropuerto lleno de gente y a una crisis económica que no te puedes imaginar, y ver cómo la gente cambió su estatus de vida. Gente que estaba bien, que estaba tranquila con su trabajo, que perdió todo, que está hipotecada por 35, 40 años, que no saben qué hacer con sus casas porque no hay a quién vendérselas, que no pueden pagar, no pueden llegar a fin de mes. Claro. Entonces, pero en ese escenario encontramos que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, estos ciudadanos del siglo XXI ¿no? que están más vinculados a Netflix y a, claro. ¿no? y a esa Matrix que los políticos muchas veces, ¿no? Yo escuché a políticos decir que lo de Twitter era una tontería. Ah, por Dios. Y tontería él que no lo usa, ¿no? Díselo a Obama a ver si es tontería, ¿no? Sí, pregúntale a Obama. Claro. ¿No? Y entonces la cuestión está en que llegó un momento de cambio. Si querés cambios, tenés que generarlos. ¿Y sabes qué? Llegó un momento de cambios, pero con innovación. No se trata de hacer la misma política. Yo no estoy de acuerdo de quitarle la oportunidad a nadie por su ideología. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si viene del APRA, del PPC, de donde tú quieras, tienen la misma oportunidad que cualquier otro. De acuerdo. El tema es que todos entiendan que tienen que hacer política para el siglo XXI y no para el siglo XIX. Muy bien, vamos con una llamada más. Hola, Capital contesta. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Contigo cerramos. ¿Tu nombre? Sí, Jorge Luis. Jorge Luis, tu opinión me importa. Adelante. Sí, mira, yo creo que primero hay que partir el concepto para mí de lo que es democracia, ¿no? Yo creo que se ha ido tan abajo, lamentablemente, en este país la democracia, que voy a ser muy rápido en conciso en decir, lo que falta acá son líderes, y acá tenemos seguidores, lamentablemente los jóvenes. Y líder no es solamente mandar o hablar o tirar un verso bonito. Líder es buscar, poder desarrollar y buscar empresas que puedan fomentar desarrollo en los pueblos tan pobres. Por ejemplo, ¿por qué no van los muchachos que quieren conformar política a buscar a las empresas, buscar gestionar, por ejemplo, para poder elaborar de repente una panadería, para que los mismos pobladores puedan desarrollar esa panadería? ¿Por qué no van igual en la tecnología a desarrollar? Eso es lo que pasa en este país, lamentablemente. Nadie se preocupa del pueblo, y el pueblo vive corrompido y vive en la ignorancia, que no tenemos, siempre se presentan los mismos candidatos, o si no les gusta lo que son figuretis, y vivimos en la ignorancia tremenda en este desarrollo de Sudamérica. Ojalá que cambie eso y busquemos líderes que puedan gestionar, señor. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. El asunto es creer a quien quiera aspirar a ser líder también. Hay una película fantástica que yo le recomiendo a José Luis, que era sobre la vida de Mandela, ¿no? De Nelson Mandela, Invictus. No sé si se llama claro. aquí. Sí, Morgan Freeman con Matt Damon. Exactamente. Yo recomiendo esa película. Creo que para sociedades conflictivas, ver la manera en que Mandela entendía el liderazgo. Porque José Luis decía, no hay líderes, ¿no? Y yo le diría a José Luis, es que un líder se construye de sus seguidores. Lo que tenemos que cambiar es nuestra idea de que necesitamos líderes. Lo que necesitamos son ciudadanos que se comprometan con la política y se arremanguen y trabajen. De ahí va a salir el líder. De ahí va a salir el líder. De acuerdo con eso. Flavia, en verdad, muchas gracias por haber venido y reiterar a la gente que los esperamos en la Universidad Católica el miércoles, el jueves y el viernes en el marco del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Va a haber gente de todos los países y ojalá se sumen y ojalá debatamos y ojalá sea una experiencia importante para el desarrollo de la política y de la democracia aquí en el Perú y en América Latina. Y lo importante es que siempre se está a tiempo. Eso es un poco lo que tenemos que estimular también. La gente dice, no, pero ya no estamos... No, sí estamos a tiempo siempre. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Hay que dejar el pesimismo en este tema y si nunca empezamos no vamos a hacerlo nunca. Exactamente. Flavia Friedenberg. Estuvo con Friedenberg. Friedenberg. Ahora sí, me quedo con eso. Ahí está. Mañana pido mi 10% del aumento. Flavia estuvo con nosotros, así que recuerda, todo lo que se conversa aquí en Capital y en todas las plataformas del Grupo RPP lo puedes buscar en el hashtag El Poder en Tus Manos en diferentes redes sociales. Esto fue parte de la campaña de Capital y el Grupo RPP, El Poder en Tus Manos. Poder en tus manos. Bien informado, eliges mejor.